Vamos hasta la ciudad de Cuernavaca porque hoy es el aniversario del natalicio de el Siervo de la Nación, que él se autodenominó así cuando le llamaron Su Alteza Serenísima, ¿verdad? Dijo, no, nada de Alteza, yo soy el Siervo de la Nación. Y vamos hasta Cuernavaca, decía, porque vamos a hablar con el historiador y cronista Juan José Landa Ávila. Él es un experto en la vida, la biografía de don José María Morelos y Pavón, y nos va a compartir algunos datos poco conocidos. Así es que los saludo con gusto. Juan José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Evaristo, a todo el auditorio. Muy buenos días. Claro, a sus órdenes. Claro que sí, ya estamos al aire. Para que nos compartas en este día tan importante para el Estado, hay que primero decirlo, ¿verdad? Este héroe patrio se inmortaliza dando su nombre o se lo pedimos prestado, ¿verdad? No sé cómo se vea, para denominarnos así. Juan José, ¿qué nos puedes decir de la vida de este hombre que pues de pronto tiene situaciones no tan conocidas? Sí, pues mira, hoy, como tú decías, conmemoramos el natalicio de José María Morelos y Pavón. Pues para empezar, quiero decirte que Morelos nació en Valladolid, lo que hoy es Morelia, capital del estado de Michoacán. Nació precisamente un 30 de septiembre de 1765. Al cuarto día, o sea, el 4 de octubre, fue bautizado en la Catedral de Michoacán, con el nombre de José María Teclo Morelos Pavón. Posteriormente, bueno, sus padres, su padre se llamaba Manuel Morelos, de oficio carpintero, y su madre se llamaba Juana María Pavón. Sus primeros años, de sus primeros años, recibió la educación básica, lo que podríamos llamar la primaria, de parte de su abuelo. Su abuelo, José Antonio Pérez Pavón, era maestro. Él tenía una escuela particular y él le dio las primeras educación elemental. Al morir su abuelo, cuando Morelos tenía 11 años de edad, su instrucción se la continuó impartiendo su mamá. Su mamá también era maestra, autodidacta, y le dio a Morelos la enseñanza de lo que podría ser la secundaria, digamos. Entonces, la familia Morelos era de origen humilde, era una familia de escasos recursos, pero con ese afán de estudiar, de aprender, de educarse. El abuelo y la mamá le educaron a Morelos de que debería prepararse para triunfar en la vida, ¿sí? Entonces, al morir el abuelo, queda en la orfandad, y al año su padre, Manuel Morelos, abandona la familia, se va a San Luis Potosí, y con el hijo menor, Nicolás, porque Morelos tuvo dos hermanos, María Antonia y Nicolás, menores que él. Entonces el padre abandona la familia, se va a San Luis Potosí y queda en la orfandad. La madre, la hermana de Morelos y Morelos quedan sin padre. Entonces la señora se ve obligada a mantener a la familia, y entonces Morelos desde entonces tiene ese sentido de responsabilidad y pues ve la situación difícil económica de la familia, y entonces quiere él ayudar a su familia, y la mamá lo recomienda con un tío de Morelos, Felipe Morelos, hermano de su cuñado, que administraba una hacienda en Apatzingán. Entonces manda la madre de Morelos a José María, lo manda a trabajar a esa hacienda, ¿sí? Y ahí se desempeña, José María Morelos se desempeña pues como emanuense, como escribano,
como auxiliar del administrador, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, ahí en esa hacienda, que se llamaba Tahuejo, cerca de Apatzingán, Morelos, trabaja, digamos, un año, y al segundo año se dedica de arriero, ¿sí? Entonces, fue un oficio que tuvo Morelos durante casi 10 años, el oficio de arriero, ¿sí? Entonces, llevaba productos de Apatzingán a Zihuatanejo, a Acapulco y a la Ciudad de México. Entonces, es cuando conoce Morelos todo el territorio del sur de la Nueva España, ¿sí? Lo conoce como la palma de su mano, porque imagínate 10 años trabajar de arriero, pues todo lo que conoció. Y te estoy platicando a grandes rasgos su trayectoria. Ajá, pues después de trabajar de arriero y en la hacienda como auxiliar administrador 11 años, Morelos regresa a su ciudad natal, Valladolid, y ya con los ahorros que hizo como arriero, porque pues la verdad le fue bien como arriero, trabajó mucho y ganó buen dinero, y él siempre tuvo el hábito del ahorro. Entonces, parte de lo que ganaba se lo daba a su madre, a su hermana, para el sustento de la familia, y otra parte lo ahorraba. Entonces, cuando ahorró lo suficiente, fue cuando él cumple su deseo de estudiar. Él siempre fue una persona con el afán de superarse, de estudiar, de conocer, de saber, y entonces logra ingresar al colegio de San Nicolás Obispo en Valladolid, que era algo así como una universidad, un instituto de educación superior, el colegio de San Nicolás Obispo. Entonces ingresa al colegio de San Nicolás Obispo, y con la fortuna de que cuando ingresa al colegio de San Nicolás Obispo, el rector de ese colegio era Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo y Costilla fue rector del colegio de San Nicolás Obispo 2 años, del 90 al 92, cuando ingresa Morelos a ese colegio. Y Morelos pues estudia 5 años, más o menos, aproximadamente 5 años en ese colegio. Ajá, y ya después ingresa al seminario tridentino, ¿sí? Entonces, entre el colegio de San Nicolás y el seminario, pues Morelos lleva una vida de estudiante de 7 años, ¿sí? Y destaca como un excelente estudiante, siempre sacando los primeros lugares, ¿sí? Él ingresó al colegio de San Nicolás a la edad de 25 años. Ya posteriormente, cuando está en el seminario, pues por escalafón y escala, ocupa los cargos importantes como subdiácono, diácono, y hasta que se recibe como presbítero. A la edad de 32 años, Morelos se ordena como sacerdote, a la edad de 32 años. Y ya cuando ya está ordenado como sacerdote, por investidura que le dio el obispo Antonio de San Miguel, era el obispo, él lo ordenó. Entonces, primero trabajó 2 años ya como sacerdote en Uruapan, como auxiliar del párroco de Uruapan, y aparte como maestro, dio clases de gramática y de retórica en Uruapan. Sí, ese fue su primer chamba como sacerdote, ¿sí? Y ya después el obispo Antonio de San Miguel lo manda a un curato, ya como titular de un curato en un pueblo de Michoacán, de Tierra Caliente, que se llama Churumuco. Churumuco, lo manda a Churumuco como cura del curato, y ahí estuvo pues trabajando en su ministerio eclesiástico durante 1 año en Churumuco. Pero como era un pueblo de tierra caliente y un clima extremosamente caliente y pobre, pues Morelos pidió al obispo que lo cambiara a otro curato, y entonces el obispo accede y lo cambia al curato de Carácuaro. En Carácuaro llega a Morelos en 1799,
y está como cura de Carácuaro 11 años en el curato de Carácuaro, que también estaba en Tierra Caliente, ¿sí? Y ahí se desempeña Morelos y se supera porque cuando llegó como cura y juez eclesiástico, pues tenía un salario que se lo pagaba la feligresía. La feligresía le pagaba a Morelos un sueldo, digamos un sueldo mensual que era muy bajo, ¿sí? Y era un pueblo muy pobre, que un año antes había padecido una epidemia. Toda la gente de ese pueblo era pobre, ¿sí? Pero Morelos vio que en ese pueblo había muchos recursos para superarse, ¿sí? Y empezó sin descuidar su trabajo de cura, o sea, su ministerio clerical, sin descuidarlo. Fíjate que ahí tengo un dato muy interesante. Morelos se dedica al comercio, o sea, Morelos se convierte en un comerciante allí en el curato de Carácuaro, porque al ver que había tierras ociosas, las convierte en tierras productivas. Al ver que había ganado, se dedica al ganado, y entonces se dedica al comercio y envía a la ciudad de Valladolid productos para la venta, y se asocia con el que llegó a ser su cuñado, Miguel Cervantes, es su socio en su negocio del comercio, ¿sí? Entonces Morelos pues se dedica al comercio de cereales, de granos, de ganado, y empieza a tener un capital económico, y empieza a ahorrar dinero, y aparte de comerciante se dedicó a la construcción, porque en el rancho de Tahuejo, cuando trabajó de joven en el rancho de Tahuejo, aprendió agricultura y construcción, ¿sí? Entonces ahí pone en práctica sus conocimientos de construcción y se dedica a hacer reparaciones, restauraciones y de inmuebles, o principalmente de haciendas. Había varias haciendas allí en ese curato, y Morelos era contratado por los hacendados para hacer obras de construcción. Entonces Morelos llega a ser un capital económico, y ya cuando tiene un suficiente dinero, compra una casa en Valladolid. En el centro de Valladolid compra una casa. Imagínate, en el mero centro compra una casa y se la cede a su hermana para que la habite, ¿sí? Y la casa era de planta baja, de un solo piso, y Morelos le construye un segundo piso, y entonces esa casa, la planta alta la habita su hermana, y la planta baja es para los negocios de comercio de Morelos y su socio Miguel Cervantes, que a la vez era su cuñado, esposo de su hermana. Entonces Morelos establece ese negocio de transportar productos de Carácuaro a Valladolid, que hay una distancia de aproximadamente 150 kilómetros, para lo cual Morelos organiza un equipo, una recua para enviar productos. Y por ejemplo, de entre los productos de ganadería, Morelos vendía toros de lidia, caballos, burros, mulas, ganado mayor, ganado menor. Entonces ya después compra un rancho Morelos, ¿sí? Entonces es un hombre que se fue superando, ¿sí? Y allí algún dato muy importante que algunos deben de saber. Morelos pues era enamorado, le gustaban las mujeres, y a pesar de que existía el celibato, o sea, que estaba prohibido que los curas se casaran, la diócesis, la iglesia, la mitra, pues se hacía de la vista gorda, pero mientras los curas cumplieran con su ministerio eclesiástico y que no descuidaran su curato, pues se hacían de la vista gorda. Entonces Morelos tiene una novia allí, y con ella tiene 2 hijos. El primogénito, Juan Nepomuceno Almonte, que después se hizo muy famoso, Juan Nepomuceno Almonte, nace en 1803, y ya después lo acompaña en todas las campañas militares de Morelos, lo acompaña. Inclusive Juan Nepomuceno Almonte estuvo en el sitio de Cuautla,
¿sí? Y fue el que organizó un ejército de niños que le llamaban los emulantes, ¿sí? Junto con Narciso Mendoza, ¿sí? Entonces Morelos, estando ya en el curato, y que se había superado y que mantenía su curato y su feligresía en orden, se ganó la simpatía de toda su feligresía. Tenía un gran carisma Morelos, y entonces toda la gente lo quería, lo admiraba, ¿sí? Porque gracias a él el curato de Carácuaro progresó, ¿sí? Y dio fuentes de trabajo a la gente Morelos, por ejemplo, a los arrieros, a los albañiles que le ayudaban en la construcción. Entonces él dio fuentes de trabajo a campesinos que sembraban maíz, frijol, que enviaba a Valladolid. Entonces fue un hombre que se superó. Entonces ya llega en 1810, una fecha parteaguas de la historia de México, estalla la independencia con el grito de Dolores. Y entonces, estando allí en el atrio, en su parroquia, se entera de que Hidalgo, su ex maestro, venía con todo el ejército que había levantado desde Dolores y que venía desde Celaya, Guanajuato, y todo ese itinerario que venía Hidalgo, ya venía para Valladolid. Entonces un compadre de Morelos le avisa que Hidalgo venía con todo ese ejército de 60,000 hombres para Valladolid. Entonces Morelos dice, caray, con que Miguel Hidalgo es el que está encabezando la insurrección, pues lo voy a ver yo a Valladolid, voy a ir a verlo, ¿sí? Entonces el 19 de octubre, en la madrugada, se prepara para salir a ver a su maestro, y entonces le arreglan el caballo, la montura y todo, y se va a Valladolid a encontrar a Miguel Hidalgo, y lo acompaña un sacristán y un mozo, y ahí van para Valladolid, y lo encuentra a Miguel Hidalgo en el pueblo cercano de Valladolid, en Indaparapeo, y ahí se entrevista con Hidalgo. Entonces Hidalgo se lleva la gran sorpresa que después de 18 años de no ver a Morelos, ahí lo encuentra, ¿sí? Y con la sorpresa de que llega Morelos, su discípulo, y Morelos se le ofrece para incorporarse al ejército de Miguel Hidalgo. Abel, así más o menos a la grandes rasgos está la historia de Morelos. Así es, una historia muy interesante, necesario conocerla en este día tan importante. Todo morelense debemos tener una noción muy clara de quién fue este hombre, figura de la historia patria, y bueno, con muchísimas cosas más que comentar, que ya habrá momento para eso. Esta primera parte que nos comentas, Juan José, pues es previo a lo que vendría después, su participación, sí, todo lo que pero tú acabas de decir algo muy importante, Abel, que todo morelense debe conocer la vida y obra de Morelos, porque lamentablemente yo creo que el 5% de los morelenses conocen la vida y obra de Morelos, y el otro 95% de los morelenses no saben nada de Morelos. Entonces yo creo que las autoridades federales, estatales y municipales deben inculcar que se conozca la vida de Morelos, porque Morelos, Abel, fue el héroe más grande de la historia de México. Yo creo que nada más a la altura de él, Benito Juárez, nada más. Pero Morelos es otra cosa importante que te quiero decir. Morelos fue el fundador de la nación mexicana, el fundador de las instituciones republicanas en México. Él fundó la nación mexicana, sí, en el Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo, y después en Apatzingán, cuando promulgan la primera Constitución mexicana. Ese es un dato muy importante, porque Miguel Hidalgo no hablaba de una independencia propiamente. Morelos sí. Morelos incluso expidió este documento, esto que fue el antecedente de la Constitución, precisamente. Sí, Morelos en Chilpancingo, en el Congreso de Anáhuac, dio a dar los sentimientos de la nación, sus Así sentimientos es. De la nación, que era un proyecto que realmente recogió él del clamor del pueblo. Y él lo hace, lo concreta en Chilpancingo. Así es, y desde esos sentimientos de la nación, y que ya también podremos observar en otro momento, no recuerdo literalmente cómo lo dice,
pero habla claramente de que los hombres no se pueden enriquecer a costa del pueblo, de los demás. Sí, sí, son unos puntos muy interesantes. Por ejemplo, habla de la educación, dice que los hijos de los ricos los hijos de los pobres se deben de educar igual que los hijos de los ricos, ¿sí? Y que todos los hombres y mujeres son iguales, y que lo único que los distingue es el vicio y las virtudes. Exacto. Sí, y que debemos independizarnos de España y dejar de ser un pueblo colonial para ser un pueblo soberano, regido por un gobierno republicano que se divide en el legislativo, ejecutivo y judicial. O sea, son unas ideas muy avanzadas para su tiempo de Morelos. Que desde luego él había abrevado, ¿no?, ya de lo que había en aquel entonces, había pasado la Revolución Francesa, la independencia norteamericana. Sí, Morelos conocía la historia de la independencia de Estados Unidos, la historia de la Revolución Francesa, conocía la Constitución de Cádiz, conocía la Constitución francesa, la Constitución norteamericana, y conocía un anteproyecto de constitución que hizo Ignacio López Rayón, que podía llamarse la primer antecedente de la Constitución de Apatzingán, los elementos constitucionales de Rayón, que ya después los perfeccionó Morelos en los sentimientos de la nación y en la Constitución de Apatzingán. Perfecto, pues hay más tema, ya platicaremos con calma de cada una de estas etapas de quien ha sido calificado como genio militar, pero hoy contigo hemos aprendido que también era un genio empresarial, un hombre con muchísima y un ejemplo de superación. Que para mí Morelos más que nada es un ejemplo de superación, ¿sí? de cómo un ser humano debe superarse desde abajo hacia arriba. Así es, sí. Y por eso celebramos hoy su natalicio, bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Todo lo que hizo a favor de su patria. Gracias, Juan José, un gustazo platicar siempre contigo, siempre aprendemos algo. Hoy recordamos el natalicio de este hombre que nos ha dado justamente a la entidad una representación, una presencia en todo el país, y somos todos orgullosos de ser morelenses, y desde luego gracias a que este hombre pues luchó por la independencia y por otras cosas que nos han dejado un legado muy grande y que debemos honrar todos, así es, Abel. Así es. Sí. Pues gracias, José. Nomás está claro, te habla Evaristo Torres. Pero bueno, Evaristo. Lo importante es todo lo que nos has compartido. Que pases un excelente día. Y ojalá igualmente, saludos a todos, Abel. Un gusto haber estado con ustedes y con tu auditorio. Excelente día. Hasta pronto. Gracias. Bueno, pues ahí tiene. Qué interesante, ¿eh? Ay, se me olvidó preguntarle por qué siempre llevaba pañuelo en la cabeza, ¿verdad? ¿Tendría algo en la cabeza? Vea las fotos de Morelos. A ver, mire, acá con pañuelo, acá con pañuelo, acá con pañuelo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acá con pañuelo. O sea que vemos a alguien con pañuelo, Morelos, luego lo identificamos. Bueno, en fin, hay que conocer más de la historia de este hombre.